que el curso empezó no haciendo una obra de teatro, sino empezó lógicamente viendo un poquito cómo era la gente, cómo estaban y demás. Lo que van a ver en los momentos que, además, les digo que no, que lo que esté de pie no pasa nada porque va a durar 45 minutos como mucho. Nos metimos en la elección de montar un trozo de una obra de teatro. Creímos, ¿se me está escuchando bien? Sí. Creímos que era conveniente, ya que hacer una cosa sobre una zona rural. Si hubiéramos estado en Nueva York, pues seguramente hubiéramos hecho algo urbano, pero aquí no tenía mucho sentido. El trabajo ha sido muy arduo. Tengo que desde aquí reconocer el inmenso trabajo que han hecho esta gente que vais a ver aquí arriba, que realmente no ha habido ni Santa Ana, ni Día de la Virgen, ni nada. Y ahí se paran el sitio. Donde duerme enmarañada la oscura raíz del río. Con un cuchillo. Que apenas cabe en la mano. Pero que penetra fino. Y ahí se para el sitio. Donde duerme enmarañada. La oscura raíz del grito. Se para en el sitio. Donde duerme enmarañada. La oscura raíz del grito. Con un cuchillito, que apenas cabe en la mano, pero que penetra fino, y ahí se para en el sitio, donde duerme enmarañada, la oscura raíz del grito. Madre. ¿Qué? Me voy. ¿A dónde? A la viña. Hijo, espera. ¿Quiere algo? La merienda. Déjelo. Comeré uvas. Deme la navaja. ¿Para qué? Para cortarla. Navaja. Malditas sean todas y el bribón que las inventó. Vamos a otro asunto. Y las escopetas, y las pistolas, y el cuchillo más pequeño. Hasta las azadas y los bieldos de la era. Bueno. Todo lo que pueda cortar el cuerpo de un hombre. Un hombre hermoso con su flor en la boca, que baja las viñas o va a sus olivos propios, porque son de él, heredados. Calle usted. Y ese hombre no vuelve. Y si vuelve es para ponerle una palma encima o un plato de sal gorda para que no se hinche. No sé cómo te atreves a llevar una navaja en tu cuerpo. 100 años que yo viviera no hablaría de otra cosa. Pasan los años y la desesperación me pica en los ojos y hasta en las puntas del pelo. ¡Vamos a acabar! ¡No! ¡No vamos a acabar! ¿Puede alguien traerme a tu padre? ¿Y a tu hermano? Y luego el presidio. ¿Qué es el presidio? Allí comen, allí beben, allí tocan los instrumentos. Y mis muertos llenos de hierba, sin hablar, hechos polvo. Los hombres que eran 2 geranios. Y los matadores en presidio, frescos, viendo los montes. ¿Qué quiere usted? ¡Que los mate! ¿Cómo no voy a hablar viéndote salir por esa puerta? Es que no quisiera que llevaras navaja y no te irías al campo ahora. Vamos. Es que me gustaría que fueses una mujer y bordaríamos los dos renefas y perritos de lana. Madre, ¿y si yo le llevara conmigo a las viñas? ¿Y qué iba a hacer en las viñas una vieja?
¿La ibas a meter debajo de los pámpanos? Vieja, vieja, requete vieja. Tu padre sí que me llevaba. ¡Sangre! El abuelo dejó un hijo en cada esquina. Eso me gusta. Los hombres, hombres. Y el trigo, trigo. Yo misma me sorprendo. Yo sé que tu novia es buena, amorosa, trabajadora, que amasa a su padre con espaldas. Pero siento, sin embargo, cuando la nombro, como si me dieran una pedrada en la frente. Tonterías. Más que tonterías. Es que me quedo sola, que no te tengo más que a ti, y siento que te vayas. Madre, pero usted vendrá con nosotros. No. Yo no puedo irme. No puedo dejar aquí solos a tu padre y a tu hermano. Tengo que ir todas las mañanas. Porque si me voy es fácil que muera uno de los Félix, uno de la familia de los matadores, y lo entierren al lado. Y eso sí que no. Y eso sí que no, porque con mis uñas los desentierro y los machaco yo misma contra la tapia. ¡Vuelta otra vez! ¿Cuánto tiempo llevas en relaciones? 3 años. Ya pude comprar la viña. 3 años. Una mujer con un hombre y ya está. Usted sabe que mi novia es buena. No lo dudo. De todas formas, siento no saber cómo fue su madre. ¿Qué más da? Hijo, ¿cuánto quieres que la vida? ¿Le parece bien el domingo? Le llevaré los pendientes de azófar, que son antiguos. Y tú le compras... Madre, usted sabe más. Tú le compras una media escalada. Y para ti 2 trajes. No, 3. Que no te tengo más que a ti. Siento que te vayas. Me voy. Mañana iré a verla. Sí. Y a ver si me alegras con 6 nietos. Ya ves. Yo bajé a la tienda y vine a verte. Vivimos tan lejos. Hace 20 años no supe alto de la calle. ¿Tú estás bien? ¿Lo crees? Las cosas pasan. Muchas veces pienso que tu hijo y el mío están mejor donde están, allí, dormidos, descansando, que no expuestos a quedarse inútiles. ¡Calla! Todo eso son invenciones, pero no consuelos. Ay. ¿Y tu hijo? Salió. Al fin compró la viña, ¿eh? Tuvo suerte. Ahora se casará. Oye, Dime, ¿tú conoces a la novia de mi hijo? buena muchacha, Sí, pero... pero que la conozca a fondo no hay nadie. Vive sola, con su padre allí, tan lejos, a 10 leguas de la casa más cercana. Pero es buena, acostumbrada a la soledad. Pero cuántas cosas sabéis las gentes. ¿Perdona? ¿Y su madre? A su madre la conocí. Era hermosa. Le relucía la cara como un santo. Pero a mí no me gustó nunca. No quería a su marido. Cuántas cosas sabéis las gentes. Perdona, no quise ofender, pero es verdad. Ahora, si fue decente o no, de eso no se habló nunca.